El tema de hoy lo hemos llamado de las emociones a las convicciones. Y para que nosotros podamos aprender o entender aún más acerca de este tema, es necesario que refresquemos cuáles son estos conceptos. La emoción es un sentimiento muy intenso de alegría o tristeza producido por un hecho, una idea, un recuerdo, etc. Existen varias emociones, entre las más comunes se encuentran el miedo, la tristeza, la alegría, y todas estas emociones son reacciones a circunstancias. En Mateo 26, del 31 al 35, vemos un ejemplo de esto con el apóstol Pedro. Bueno, en ese entonces era Simón Pedro, pero lo vemos allí. Me gustaría que juntos pudiéramos leer esto. Y dice: en el camino Jesús les dijo: esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro declaró: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Vemos cómo esto en el apóstol, en Pedro, en Simón Pedro, vemos cómo esa reacción, cómo esa emoción florece en medio de las palabras que les dice Jesús. Jesús les está enseñando que está a punto de partir, que ya no va a estar más con ellos. Y cuando les dice esto, Pedro reacciona con una emoción, ¿sí? Reacciona con tanta frustración, quizás podríamos decir, que agarra y dice: no, Señor, yo jamás te abandonaré, y aun cuando, hasta que tenga que morir contigo, yo lo voy a hacer. Pero debemos ver que en esas circunstancias solamente está la palabra de Jesús, enseñándole lo que ha de pasar con él a los discípulos. No estaban siendo perseguidos, no estaban en peligro de muerte, y todo esto Pedro lo menciona cuando están esas circunstancias. En Marcos 14:72 dice lo siguiente: inmediatamente el gallo cantó por segunda vez. De repente, las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. Y se echó a llorar. Vemos cómo después de estar en medio de las circunstancias, después que se llevaron a Jesús, Pedro se acerca a ver qué iba a acontecer con él, qué iba a pasar con Jesús. Se acerca y comienza la multitud a ver a Pedro y comienzan a decir: él parece como uno de los que estaba con Jesús. Y en ese proceso, en esas circunstancias donde ya se sentía intimidado porque ya lo habían identificado, él niega al Señor. ¿Y qué pasa con él? Se pone muy triste porque lo que había dicho Jesús se cumple. Y es importante ver cómo la reacción de Pedro ante estas circunstancias cambia. Recuerden que anteriormente decía: jamás te voy a abandonar, aunque tenga que morir contigo. Y es importante cómo vemos a Simón Pedro en estas circunstancias. Pero por eso necesitamos profundizar aún más en el concepto de qué es una convicción. Ya hablamos de la emoción, ahora vamos a hablar de qué es una convicción. Y una convicción, una de sus definiciones es la seguridad que tiene una persona de la verdad, o la certeza de lo que piensa o siente. Se lo voy a volver a compartir. Dice: la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Entonces, cuando vemos este concepto, nos damos cuenta de que es algo que el fundamento de este concepto es la verdad. Es lo que nosotros podemos creer, es lo que nosotros podemos estar convencidos. Creemos verdaderamente que esto es verdad
y que se va a desarrollar de esa misma forma, ¿no? Entonces dice en Hechos 10, en el versículo 9 en adelante, podemos leer una historia que nos va a ayudar a aprender acerca de la convicción. Dice, al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía y tuvo hambre. Pero mientras preparaban la comida, cayó en un estado de éxtasis. Vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo de que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Pero la voz habló de nuevo, no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. Pedro quedó muy desconcertado. ¿Qué podría significar la visión? Justo en ese momento, los hombres enviados por Cornelio encontraron la casa de Simón. De pie, frente a la puerta, preguntaron si se hospedaba allí un hombre llamado Simón Pedro. Entretanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dijo, 3 hombres han venido a buscarte. Levántate, baja y vete con ellos sin titubear. No te preocupes, porque yo les he enviado. Entonces podemos ver cómo el apóstol Pedro está orando y viene esta visión. Entonces allí el apóstol Pedro, recordemos que él era judío, y entonces todas sus tradiciones judías le impedían comer animales inmundos o impuros. Pero esos fueron los animales que bajaron en esa sábana. Y es importante ver cómo el apóstol Pedro pone su creencia, sus tradiciones, toda su cultura judía por delante en medio de esta circunstancia. Entonces podemos ver esto y luego el Espíritu Santo le dice, Pedro, mata y come, no llames impuro lo que yo he purificado. Y vemos cómo en el pasaje continúa y luego vienen los hombres que fueron enviados por Cornelio. Cornelio era un capitán, era un soldado romano, quien en su casa tenía una cantidad de personas y Cornelio era un hombre devoto, un hombre que daba limosnas para la iglesia. Y es importante ver esto, cómo el apóstol Pedro está con sus tradiciones orando al Señor y vienen estos hombres a buscar. ¿Para qué sirvió toda esta visión que tuvo Pedro? Esta visión que tuvo Pedro sirvió para cambiar, moldear las convicciones de su cultura a lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Aún el Espíritu Santo tuvo que decirle a Pedro, hey, vienen unos hombres, vete con ellos, como no te preocupes porque yo los he enviado. Y entonces vemos que Pedro, ¿qué hizo? Pedro bajó de donde estaba y decidió ir con ellos. En ese camino, cuando fue con ellos, llegó ahí a la casa de Cornelio. Y cuando llega a la casa de Cornelio se encuentra con un panorama totalmente distinto a lo que él pensaba. Entonces, cuando vemos estas circunstancias, nos damos cuenta de que necesitamos avanzar en este proceso de ir de las emociones hacia las convicciones. Lo primero que debemos hacer es conocer la verdad y creer en ella. En Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y en Juan 8:31 dice, Jesús les dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos creer
en la verdad que es Cristo. Debemos caminar en el camino que es Cristo y debemos vivir la vida que también es Cristo. Como número 2, debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe. En Juan, versículo 16, del 13 en adelante dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío, por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Y vemos cómo ese Espíritu Santo sirve como esa guía. El Espíritu Santo nos lleva a Jesús y Jesús nos lleva al Padre. Entonces, lo primero que debemos hacer, recapitulando un poco, es creer en la verdad. Número 2, debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y número 3, debemos ser humildes y obedecer. En Hechos, cuando vemos allí en el capítulo número 9, dice: ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías, y el Señor le habló en una visión. Lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle derecha, la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Y cuando vemos esta situación de Ananías, es impresionante ver la emoción que salta de Ananías, de angustia, de ¿cómo me vas a enviar, Señor, a un hombre que persigue a la iglesia? ¿Cómo me vas a enviar a un hombre que estuvo y consintió la muerte de Esteban? ¿Cómo puedes enviarme esto? Pero vemos también en Ananías algo. Vemos que él se humilló y obedeció. A pesar de que su vida estaba corriendo en peligro, el Señor les da una instrucción y él corre a obedecerla. Con sus dudas al principio, pero luego va y cumple la misión que Dios le ha entregado. Entonces, como tercer punto, es importante que nosotros lo revisemos. Entonces, para ir ya entrando o al final de este mensaje, quiero que pensemos en lo siguiente. Las emociones son buenas y necesarias, son parte del diseño de Dios para nosotros, pero es necesario que nuestras emociones estén sujetas y controladas por el Espíritu Santo. Día tras día nos enfrentamos a diversas circunstancias donde debemos tomar decisiones. Es allí donde las convicciones deben tener el papel principal. Y por esa razón es importante que tú y yo desarrollemos, caminemos voluntariamente de las emociones a las convicciones. Después de pensar en estas cosas, necesitamos hacernos una pregunta. ¿Qué debemos hacer entonces? Necesitamos reflexionar en esto. Y quiero darte 3 puntos importantes. Número 1, Jesucristo es la verdad. Debemos creer en Él. Y para que eso ocurra, debemos conocerle de forma personal e íntima. Número 2, el Espíritu Santo es la persona que conoce el camino a la verdad. Es necesario que nos dejemos guiar por Él. Y número 3, necesitamos obedecer a Dios por encima de nuestros paradigmas. Por eso es importante que nosotros tengamos estas cosas que debemos hacer claras para poder avanzar y desarrollarnos en ese proceso de las emociones a las convicciones. Ahora sí me gustaría dejarte unas 3 preguntas importantes para que podamos reflexionar en eso. Y las preguntas son las siguientes. Número 1, ¿cuál es la emoción que mayormente te cuesta controlar? Número 2, comparte
una convicción en tu vida con alguien, con un familiar, con un amigo, con alguien cercano a ti. Y número 3, identifica un paradigma en tu vida que no se ajusta a la verdad de Dios, para que puedas tener un objetivo de poder ser transformado y de moverte de las emociones a las convicciones. Estas 3 cosas, esta pregunta y estas 3 acciones que puedes hacer en casa, te van a ayudar a que puedas pensar y reflexionar y que en este proceso tu vida pueda ser transformada. Para mí es una alegría poder compartir contigo este mensaje y me gustaría que pudieras estar en contacto con nosotros a través de nuestro canal y a través de nuestras redes sociales. Aquí abajo la vamos a dejar para que puedas conectarte con nosotros y que puedas seguir creciendo junto a nosotros. Dios te bendiga.